Hay una historia antigua que, bueno, no se sabe si es historia o es un mito, pero habla de un esclavo que se llamaba Andrócles. Este era un esclavo de los romanos y escapó de su amo, y en su huida fue a un lugar desierto, y ahí había un león. Se encontró con este león y, para su sorpresa, el león no lo atacó. No podía hacerlo porque no podía apoyar una pata, porque tenía una espina, una astilla clavada. Entonces no podía alimentarse y estaba muy débil. Y este Andrócles se dio cuenta, se compadeció del león y le quitó la espina, la astilla, vendó su pata con su camiseta y se fue. Tiempo después fue capturado y, como destino de los esclavos que se fugaban, fue llevado al circo, donde iba a ser echado a los leones. Fue echado a los leones, sacaron el león y un león lo defendió de los demás. Y bueno, pues ya habrán adivinado quién era este león, ¿no? Reconoció al que lo había ayudado en otro tiempo, y esa acción buena que tuvo él tuvo una recompensa. Y generalmente así es, las buenas acciones traen recompensas después de mucho tiempo, o tal vez no lo veamos, pero la hay. Y por el contrario, las malas acciones también tienen consecuencias, ¿no? Generalmente castigos, malas consecuencias. Vamos al Evangelio de Marcos y vamos a ver aquí estas dos partes: recompensa y castigo. En el capítulo 9, versículos 41 y 42. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vamos a orar. Señor, pues te damos nuevamente gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas. Sabemos que tú eres el juez del universo, el juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, pero al mismo tiempo tu misericordia es infinita, tu amor es infinito, y haces justicia al mismo tiempo que tienes misericordia, porque tú eres Dios. Ningún juez puede hacer esto, pero tú eres el juez que nos va a juzgar, y por eso tenemos confianza y podemos presentarnos delante de ti confiando no en nosotros, ni en lo que somos, ni en lo que hemos hecho, sino confiando en tu misericordia, en tu justicia, y confiando en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Así que le pedimos, Señor, que nos hagas entender tu palabra y que podamos tener confianza
para ese día, para aquel día, Señor. Te pedimos que cambies nuestro corazón, nuestra mente, para que en ese día estemos seguros delante de ti. Necesitamos tu obra, necesitamos de tu Espíritu y necesitamos tu palabra que aquí tenemos, pero que tengamos cuidado para escucharla, para atenderla. Te pedimos que venzas nuestra incredulidad, el enemigo que debemos vencer, pero que nos domina y que nos lleva a la perdición. No queremos creer tu palabra, Padre. Nos apoyamos en muchas cosas, pero que tengamos esa confianza que se vea en lo que vivimos cada día. Una confianza que nos acerca a Cristo. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Los discípulos de Jesús discutían sobre quién de ellos debía ser el que ocupara el puesto más importante una vez que el reino fuera establecido. Ellos tenían la idea de un reino terrenal establecido sobre la nación judía, pero que iba a dominar a todo el mundo. Jesús les había hablado varias veces de su muerte, y ellos trataron de establecer quién era el más adecuado para que quedara al frente del grupo, quién debía ser el más importante. También les había hablado de su resurrección, pero ellos simplemente no entendían. Lo que habían aprendido del Cristo es que iba a reinar para siempre, sentado en el trono de David, y cada uno ambicionaba una posición de privilegio. Entonces, había un celo entre ellos. Quizá 9 de ellos tenían celos del grupo de amigos íntimos formado por Pedro, Jacobo y Juan. Y entre estos 3, que aparentemente tenían más posibilidades de quedar al frente del grupo, había también un deseo de cada uno de ocupar ese lugar. Juan y Jacobo eran hermanos y pensaban en tener en conjunto ese lugar por encima de Pedro. Lo sabemos por la petición que hicieron un poco después a Jesús de estar uno a su izquierda y el otro a su derecha. Ante esta situación, Jesús les dio a sus discípulos una enseñanza fundamental. No condenó el deseo de ser el primero. Está bien querer ser mejores, saber más, estar mejor preparado, pero lo que él hizo fue redefinir en términos de los valores y las normas del reino de Dios quién era el más importante. La grandeza en el reino no está en servir, no en tener el poder o el control, ni en recibir reconocimientos y ser admirado. Es totalmente lo contrario a lo que es en las sociedades humanas. Por lo que si alguno quiere ser el primero del reino, deberá ponerse al último de todos y ser el servidor de todos. Es lo que hizo Cristo, siendo Dios, el mayor de todos. Se humilló haciéndose hombre, un hombre sin riqueza, sin posición social, sin posesiones, sin nada. Y eso lo hizo para servir a todos. En el reino, los grandes, empezando por los 12, tienen que recibir y enseñar, preocuparse
por los creyentes que según el criterio del mundo son insignificantes. De ese modo recibirán a Cristo mismo, y al hacer esto, ellos, los discípulos, serán grandes en el reino de Dios. Por consiguiente, lo importante no es buscar el propio honor y gloria, sino la gloria y el honor de Cristo. Como ilustración tomó a un niño pequeño que representa a un creyente que no tiene nada que ofrecer, pero al que el Señor vino a servir, muriendo en su lugar para salvarlo de sus pecados. Los puso en medio de ellos y les dijo en el versículo 37: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Este versículo nos da la pauta para entender de quién está hablando Jesús en el versículo 42, cuando dice: uno de estos pequeñitos que creen en mí. Dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este. Esos pequeñitos, el que está hablando, son creyentes. Y el apóstol Juan lo entendió así: recibir a niños pequeños era recibir a otros creyentes. Pero ¿hasta qué punto debían hacerlo? Por eso dijo el apóstol Juan: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Él entendió que no había recibido a alguien que creía en Jesús. Juan tenía todavía en muy alta estima su propia gloria. Los pequeños tenían que seguirlos, por lo menos a ellos, a los 12 discípulos, que eran los más grandes. Jesús reprobó lo que habían hecho los discípulos. Si ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí. En poco tiempo más habría mucha oposición contra Jesús. Ya la había oposición, siempre la hubo, pero pronto sería enorme. Y los discípulos deben estar agradecidos de que haya alguien que actúe en nombre de Jesús, que haya alguien que los ayude. No es bueno desechar a alguien que claramente cree en Cristo y está haciendo cosas correctas solamente porque está aparte. Si cree en Cristo verdaderamente, Él es uno de los nuestros. La oposición fuerte vendría y sería necesario todo el apoyo sincero. No pueden tropezar y distraerse por uno que está a favor, por un partidario, y excluirlo. Jesús les dijo: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quien ahora no esté en contra de Jesús y que después clame: crucifícalo, está al lado de Cristo. Es un auténtico cristiano y hay que estar unidos con Él. Entonces, lo primero que tenemos es la recompensa, en el versículo 41. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Uno de estos pequeñitos, uno de los que no son importantes, puede hacer mucho, aunque parezca que lo que hace es insignificante. A los ojos de Dios, lo importante es lo que hay dentro de la persona, lo que hay en su corazón.
que Dios puede ver, pero que los ojos humanos no pueden ver. Los discípulos están interesados en hacer cosas grandes, en echar fuera demonios, en predicar el Evangelio y en que los siguieran a ellos. Pero Jesús destaca lo pequeño. Aunque algunos no sigan a los discípulos, si hacen algo sencillo, como dar un vaso de agua a los servidores de Cristo, solamente porque son servidores de Cristo, dice, no perderán su recompensa. Este acto, por pequeño que parezca, está demostrando que aman a Cristo, lo que es visible en el amor a otros que también son de Cristo. La prueba más elemental de que alguien ha creído, de que alguien ha sido salvado, que su corazón ha sido cambiado, que ha recibido vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, es el amor por todos aquellos que tienen a Dios por Padre. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14, este principio, ahí hay varios principios por los que podemos darnos cuenta si somos creyentes, si amamos a Dios. Y dice ahí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Un creyente ama a otros creyentes porque son creyentes. El lazo que los une es Cristo y juntos forman un solo cuerpo, un cuerpo que se duele por el dolor que otros tienen. Como todo el cuerpo sufre por una herida que hay en uno de sus miembros, su interés mayor es el mismo, Cristo, que es la cabeza del cuerpo, por lo que tienen en común con otro creyente mucho más que lo que pueden tener con un hermano en la carne. El amor a Dios se puede ver en si tiene o no tiene amor por sus hermanos. También dice Juan, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El capítulo 4, versículo 20 de primera de Juan. Pero lo que hace un creyente por uno de sus pequeños es como si lo hiciera a Cristo mismo, y eso no pasa desapercibido para Cristo a la hora del juicio, que es el momento donde se dan las recompensas, pero también los castigos. A los creyentes se les van a dar sus recompensas, pero no por lo que hicieron. Lo que pasa es que lo que hicieron muestra claramente si ellos eran verdaderos creyentes o si por el contrario ellos decían que eran creyentes, pero nunca hubo un fruto que demostrara qué clase de árbol era. El fruto es indispensable para calificar un árbol. Un árbol que no da un buen fruto es un árbol inútil, que es cortado y echado al fuego. El fruto bueno o malo se ve en lo que hicieron y en lo que dejaron de hacer, en si amaban o no a sus hermanos. Vamos un momentito al Evangelio de Mateo, capítulo 25, a los versículos 31 a 46. Vamos a leer ahí donde Jesús describe lo que va a pasar en aquel día, en el día del juicio.
donde va a dar a cada uno una de las dos cosas: recompensa o castigo. Mateo 25, 31 a 46. Dice ahí en Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cristo se identifica de tal manera con los suyos que lo que hacemos con uno de sus hermanos más pequeños es como si lo hiciéramos con él mismo. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús salió a su encuentro y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo perseguía a la iglesia, a los creyentes, estaba persiguiendo a Cristo. Lo que alguien hace con un hermano de Cristo, es decir, con un creyente, ya sea algo bueno o algo malo, pues lo hace a Cristo. Es igual que hacérselo a Él. Hay una recompensa para cualquiera que haga cosas pequeñas, como dar un vaso de agua a un servidor de Cristo, solamente por eso, porque es de Cristo. No perderá su recompensa. La recompensa será una recompensa eterna. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El asunto de fondo es que hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Ahí vemos que todos le dicen: Señor, nosotros, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo no hicimos esto? Unos son verdaderos y unos son falsos. Los discípulos no habían podido distinguir a un creyente verdadero y lo rechazaron, porque no seguía. Ellos pusieron como estándar, como la manera de distinguir
si era un creyente verdadero o no, en si lo seguía o no. Pero los creyentes verdaderos estarían viviendo en el nombre de Cristo, estarían haciendo cosas, aunque fueran significantes, para la gloria de Cristo. Su prioridad sería servir a los demás, porque en cada hermano veían a Cristo y lo amarían como aman a Cristo. Y aunque van a recibir una recompensa, lo que hace un creyente verdadero no lo hace por la recompensa, sino por el gozo de servir a Cristo y en agradecimiento al amor de Dios, mostrando el amor que en ellos hay, ese amor que es fruto, que es un fruto del Espíritu, el primer fruto. Dice en 1 de Juan 4, del 8 al 11, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor que tiene un creyente verdadero tiene como principal objetivo a los demás, y antes que el bienestar material, el bienestar espiritual de sus hermanos, sin preocuparle el costo que signifique para él mismo. Está dispuesto a dejar muchas cosas que vamos a ver más adelante. Aquel que hace lo contrario y ayude a que otro se corrompa, en lugar de tener una recompensa, va a tener un castigo. Tenemos el castigo en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Este versículo es la parte negativa del versículo 37. El que me recibe en mi nombre, el que recibe en mi nombre un pequeño, me está recibiendo a mí. Y cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Aquí, el que quiera desviar a uno de esos pequeñitos está dañando a los que son preciosos para él, para Cristo, y le convendría sufrir una muerte horrible en lugar de haber hecho eso que hizo. Lo que había causado la disputa sobre quién de los discípulos era el más importante era el orgullo, y también es el orgullo lo que causa el tropiezo de los pequeños, que son recién convertidos, que todavía no han madurado y que no han crecido. La actitud de rechazo de los discípulos que eran mayores hacia aquel hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús fue también por su orgullo, y podía causar el tropiezo de ese hombre que tal vez no seguía a los discípulos al sentirse rechazado y excluido, que no lo dejaban participar del trabajo a favor de Cristo y del reino. La palabra traducida como tropezar es escandalizar. El escándalo de la cruz es el tropiezo de la cruz. Es algo que ofende y hace caer. Para los judíos, que el Cristo muriera en la cruz era una causa de tropiezo, de escándalo. Por eso se dice el escándalo de la cruz. Aquí tropezar tiene el significado de
incitar a pecar o hacer caer, es destruir la fe de alguien que cree o contribuir a que alguien no crea. Una manera de hacerlo es poniéndole tentaciones. Es hacer o decir algo que estorbe la conversión de un incrédulo o que estorbe el crecimiento de un creyente, incitándolo a pecar, alejándolo de esta manera de la santificación por la que todo creyente debe esforzarse. Esta advertencia no es solamente para un creyente que haga tropezar a otro. Dice ahí, cualquiera, es para todos. Cualquiera que haga que un creyente peque, cualquiera, ya sea que sea creyente o incrédulo, que hace eso y hace pecar a otro, esto es abominable a los ojos de Dios. Hacer tropezar a alguien es estorbar su camino para que llegue a ser cristiano, o estorbar su camino para que un pequeño crezca y vaya alcanzando, parecerse a Cristo. Y hay cosas que en sí mismas no son pecados, en sí no son malas, pero por alguna razón, por alguna circunstancia pueden hacer tropezar a una persona por no tener cuidado ni preocupación por la vida espiritual de otros. Pablo dice que eso puede ser cualquier cosa que se hace en beneficio propio, pero sin tener en cuenta a los demás. Algo que se hace para uno, pero que no busca la gloria de Dios. Y en 1 Corintios dice Pablo, capítulo 10, versículos 31 a 33. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Muchas veces somos insensibles a cómo pueden ver los demás lo que hacemos, y eso sucede porque nos consideramos nosotros más importantes a nosotros mismos. Nos ponemos en primer lugar antes que a los demás. No nos importa lo que otros puedan pensar o sentir. Pablo ahí dice que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, pues no debemos ser tropiezo para nadie. En el versículo de Marcos, Jesús advierte específicamente de una terrible consecuencia para que haga tropezar a un creyente, a uno que es como un niño que ha puesto su confianza en Él, en Cristo. Es uno de esos pequeñitos que creen en Dios. Había dicho que el que no esté en contra está a favor de él, por lo que el que no está de su lado, pues por conclusión está en contra. Es posible que por orgullo o por egoísmo nosotros estemos en contra de Cristo, y entonces estaremos al lado del diablo, ayudando a lo que él quiere hacer, que es oponerse a que las personas crean en Cristo. Y el diablo no quiere que crean en Cristo, porque cuando una persona cree en Cristo, escapa de su dominio, del control que todavía tiene sobre el mundo. Y podríamos estar poniendo obstáculos
a los que vienen atrás de nosotros, impidiéndoles que vayan a Cristo y sean salvos, y que queden ahí atrapados en el lazo del diablo. El daño que se causa es enorme, porque manda a otros al infierno, y la culpabilidad es proporcional al daño. Si alguien roba o miente o hasta mata, pues indudablemente que causa un daño a otros, pero es un daño que se puede considerar temporal, porque afecta la vida terrenal que finalmente se acaba. Pero Jesús considera el pecado de hacer tropezar a un creyente tan grave, que dice que cualquiera que haga tropezar a una persona sencilla, una persona sin malicia, a un pequeño que ha creído en él, le fuera mejor que le ataran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar antes de haberlo hecho tropezar. Aquí Jesús está refiriendo a una piedra de molino de gran tamaño. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice que es una piedra de molino de asno. Era una gran piedra redonda que tenía un hoyo en medio por donde se echaba el grano. Estaba sobre otra piedra de la misma forma, pero fija. Entonces se hacía girar esta piedra con la ayuda de una bestia de carga, porque era tan pesada que no podía un ser humano, un hombre, hacerlo. Este castigo, un castigo como los que usaban los romanos, también los griegos y hasta los egipcios lo usaron, era un castigo que guardaban para sus peores enemigos, y ataban una piedra de este tipo al cuello de una persona, lo subían a un barco, de ahí lo echaban al mar, y pues obviamente que la persona se hundía, tenía una muerte por ahogamiento, por asfixia, pues terrible, ¿no? Moría asfixiada. Haber tenido una muerte así de espantosa era preferible al castigo que le espera en el infierno a uno que haya hecho pecar a uno de los hijos de Dios, que lo haya hecho caer, haciendo que se perdiera o que haya impedido que creciera espiritualmente. Lo impresionante es que estas palabras Jesús se las dijo a sus discípulos. Lo que ellos dijeran o hicieran era una influencia enorme para los demás, porque ellos estaban arriba, ellos eran de los grandes, y podía ser que otros se apartaran de Cristo y se perdieran. Podían estimular a otros a pecar. Ellos eran los mayores y por eso tenían una mayor influencia. Un gobernante puede influir más que cualquiera para llevar a su pueblo a pecar, por medio de dar ciertas leyes, de permitir ciertas cosas. Y en la historia, y en la Biblia, tenemos los malos reyes. El mal rey que se volvía idólatra arrastraba detrás de él a muchos del pueblo, y el castigo que merecía era mucho mayor. Los discípulos habían manifestado un gran orgullo de querer ocupar el primer lugar en el grupo, y Jesús estaba tratando con ese sentimiento de superioridad que amenazaba la unidad del grupo y amenazaba el futuro de la iglesia, que
que todavía no iniciaron. Por eso les dijo que el camino para ocupar ese lugar que ellos querían era ocupar el último lugar, con el objetivo de servir a los demás, a los que debían considerar como más importantes que ellos. Es un camino de humildad en el que se sirve a los otros solamente porque son de Cristo. La lección para los discípulos es que por la relación que un creyente tiene con Cristo, está unido a Él de tal manera que el que sirve a uno pequeño porque es de Cristo, está sirviendo a Cristo. Un creyente que recibe a otro, que le da un vaso de agua y le sirve de alguna manera, en realidad está sirviendo a Cristo. Y de la misma manera, cuando alguien daña a un creyente, está pecando contra Cristo mismo. Cuando un creyente pone una tentación contra otro, está pecando contra Cristo directamente. Y hay varias maneras de hacer tropezar a otros. La más clara de todas es provocar a otros contra Dios, haciendo que vaya en contra de los mandamientos. Lo hacemos pecar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Cuando lo tentamos para que mienta, para que engañe, para cometer pecados sexuales, desde decirle a alguien que mienta por nosotros, dile que no estoy, por ejemplo, hasta proponer hacer algo indecente, como la esposa de Potifar, que puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Hasta una manera de vestir sensual, y esto bueno principalmente por parte de una mujer, pues puede hacer pecar, puede hacer tropezar a otros, los puede provocar. De una manera más general, inducir a las personas a amar el mundo, atraerlas hacia negocios ilícitos o actividades impías como ciertos espectáculos o lecturas, invitar a alguien a ver una película que no debe ver, o invitarlo a un lugar que no debe ir. De una manera indirecta, podemos hacer por medio de no perdonar a otros, no ser atentos y tener actitudes de superioridad, despóticas, aún con nuestros hijos. Pablo dijo a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y lo podemos hacer de varias maneras, principalmente teniendo vidas hipócritas. Y señores, que no hagan eso que nosotros hacemos. Nuestro ejemplo puede llevar a otros a pecar. Por ejemplo, si alguien nos considera a nosotros cristianos maduros, porque ya tenemos pues mucho tiempo en la iglesia y faltamos los domingos con frecuencia, pues alguien puede ser estimulado a hacer lo mismo y pensar que no tiene importancia. Estamos estimulando su falta de compromiso y lo estamos impulsando a pecar, a ir en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios. No se trata de estar viendo lo que hacen los demás. Eso también va a estimular nuestro orgullo y pensar que nosotros hacemos las cosas mejor, que somos más cumplidos, que somos mejores. Entonces nos sentimos tranquilos, nuestra conciencia se tranquiliza
porque hay otros que fallan más que nosotros. De lo que se trata es de tomar la decisión de no ser tropiezo para otros, para nadie, sin importar lo que los demás hagan. Dice Pablo en Romanos, en el libro de los Romanos, vamos a ir a ver varios versículos, capítulo 14, el primero el versículo 13, dice Pablo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y muchas veces nos gusta juzgar porque así nos justificamos nosotros. Vemos que hay otros peores, pero no se trata de si hay otros peores. El Evangelio siempre es: mira primero la viga que tienes en tu ojo antes de decirle a tu hermano: saca la astilla que tienes en el tuyo. Pero aquí Pablo está hablando de los que son débiles en la fe. En ese tiempo en Roma, está escribiendo la carta a los romanos, está hablando en Roma, la carne que había para comer disponible, pues provenía de los sacrificios a los ídolos. Y algunos de los creyentes pensaban que si comían de esa carne que había sido sacrificada a los ídolos, estaban participando de ese culto, y consideraban que comer esa carne era pecado. Y sigue diciendo ahí Pablo en los versículos 14 y 15, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El principio es no hacer nada que pueda hacer tropezar al hermano. O sea, que ni siquiera comer, en este caso, si comer carne puede afectar a ese hermano. En los versículos 20 y 21 sigue diciendo: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo dice que si comer carne o beber vino causa el tropiezo a un hermano, dice Pablo: yo no la voy a comer jamás. Eso es lo que es poner primero al hermano y servirlo. No excusarse en la libertad cristiana y decir: el que tiene el problema es el otro, no es mi problema, yo tengo derecho y esa es mi libertad cristiana. Puede ser verdad, pero se está yendo en contra de la enseñanza de Cristo en este pasaje. De ahí Pablo habla de beber vino. Y el alcohol puede ser causa de que alguien tropiece y caiga en un bache definitivamente y no se pueda levantar. Hay personas que tienen una debilidad con el alcohol y no pueden estar en contacto con una gota porque eso los va a llevar a caer. Y algunos caen y están ahí por años y algunos nunca salen. Tropezaron definitivamente.
Otra manera de poner tropiezo es dar consejos en contra de la palabra, alentando a otros a confiar en la sabiduría humana, en confiar en otras cosas, o diciendo que la palabra ya no aplica porque es algo cultural, por ejemplo, cuando no lo es. También se puede hacer murmurando, causando división y rebeldía en contra de la iglesia, causando resentimientos. Podemos poner muchísimos ejemplos más, pero todo lo que hacemos influye a los demás, para bien o para mal. Incluso si no hacemos nada, si no alentamos a otros hacia la rectitud, estamos manifestando indiferencia y falta de preocupación por el estado espiritual de los demás. Y bueno, dice, vamos a Hebreos 10, 24, y ahí dice lo que debemos hacer respecto a esto. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, ya enseguida dice cuál sería la mejor manera de hacerlo. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues eso nos estimula y estimula a otros. Por eso nuestra asistencia y nuestro compromiso con la iglesia es muy importante. También es muy importante entender la advertencia que Jesús está haciendo. Si tú dices que eres cristiano, pero no te importa si la manera en que vives puede hacer tropezar a otros, o si tu manera de vivir los hace tropezar y no te importa, o ni siquiera te das cuenta, es porque muy probablemente no seas un creyente verdadero. El signo de un creyente verdadero es el amor por sus hermanos y sobre todo el amor por sus almas. Cristo vino a servir a su pueblo, los sirvió pagando por los pecados de su pueblo y lo hizo por amor, por el amor que tiene a su pueblo. Incluso pagó por el pecado de haber hecho tropezar a alguien. Su servicio y su amor lo vemos en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados en la cruz, sufriendo nuestro infierno. Nuestros pecados Él los tomó y los puso sobre su cuerpo, y ahí fueron castigados. Y nosotros, a cambio de esos pecados que cometimos, que pusimos sobre Cristo, que Cristo los tomó y los cargó, recibimos su justicia. Él intercambia sus pecados por su justicia de aquellos que confían en Él y solamente en Él para su salvación. Aquellos que dejan de confiar en ellos mismos, en su justicia, en lo que ellos puedan hacer, entendiendo también que no hay nadie tan malo y perverso al que Él no pueda salvar. No puedes tener un orgullo tan grande de pensar que tus pecados son más grandes que el sacrificio de Cristo. Ahí, entre los discípulos, estaba Judas. Él oyó esta advertencia y la ignoró. Él se siguió engañando a sí mismo. Él pensaba que era uno de los 12 y que por eso tenía garantizado el cielo. Él no quería eso. Él quería un lugar en el que se pudiera beneficiar.
Él nunca confió en Cristo verdaderamente. Nunca se preocupó si podía hacer tropezar a otros. Y nunca se arrepintió. Finalmente se suicidó. Mejor le hubiera sido que le ataran una piedra de molino de asno al cuello y lo arrojaran al mar. Él traicionó a Cristo, y es lo mismo que si nos hubiera traicionado a uno de nosotros, y es lo mismo cuando nosotros traicionamos a nuestros hermanos, a la iglesia, cuando queremos nuestra gloria, cuando queremos nuestro beneficio. Imagina lo que Judas está pasando hoy en el infierno. Tú no te ganas la salvación con lo que hagas. Nunca podrías juntar suficientes méritos para merecerla. Es solo por la gracia de Dios, que te da la fe para creer en Cristo. Cuando crees verdaderamente en Él, Él te cambia la mente y el corazón para que lo puedas amar y así puedas amar a los demás. Pero lo que haces, el amor y cuidado que tengas por los otros, si quieres servirlos y tu anhelo de que ellos se salven, Dios los salve, te dicen si tú eres un verdadero creyente o solamente lo eres de dientes para afuera, como aquellos a la izquierda de Cristo que se consideraban creyentes, aquellos como Judas que estaban en lo alto, en el grupo principal de los que se decían creyentes. Tu vida te habla. Tú sabes cuál es tu estilo de vida, aunque esté oculto a los demás. Pero hay una influencia siempre. Y si esa influencia puede hacer tropezar a otros, es el momento de que te arrepientas y vengas a Cristo confiando en Él, en el único que es el verdaderamente grande y que se puso como el menor de todos, lavando tu suciedad y tus pecados con su sangre. Ven a Cristo ahora, antes de que la influencia del mundo, de aquellos que les fuera mejor tener una muerte horrible por lo que están haciendo, te endurezca a ti también y no te deje escapar del lazo del diablo con el que te tiene cautivo y que ni siquiera te das cuenta. Confía en Cristo, cree en Cristo, ven a Cristo. Te sería mejor que te ataran una piedra de molino en el cuello y te echaran en el mar. Vamos a orar.